Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 292. Una actitud incomprensible. Alfonso. Cuando el príncipe entró en el despacho del rey, León III lo recibió con una actitud ambiguamente amable. Saludo al único sol de Etruria, su majestad. Entre la familia, ¿por qué tanta formalidad desde la mañana? El rey agitó la mano, impidiendo que Alfonso se arrodillara. El príncipe estaba acompañado por el señor Elco. Mientras estuvo en la Tierra Santa. El señor Elco se había encargado de todo el papeleo, por lo que en algunos asuntos era mejor preguntar al señor Elco que al propio príncipe. El rey tampoco estaba solo. Un joven que parecía ser un jurista estaba de pie respetuosamente detrás del rey, sosteniendo un fajo de pergaminos. Además, el rey había convocado no solo a su secretario, el señor del Pianosa, sino también a los 3 miembros del gabinete, Baldassar, Márquez y Contarini. Echa un vistazo a esto. El rey le arrojó al príncipe el fajo de pergaminos que había recibido del jurista. Alfonso lo atrapó hábilmente en el aire. El ceño del rey se frunció ligeramente, pero solo por un instante. El pergamino era un informe de revisión sobre la validez legal del contrato matrimonial que el príncipe había redactado con la gran duquesa Lariesa. Alfonso lo hojeó y leyó la conclusión. Puede que sea válido, o puede que no. El príncipe miró al jurista con el ceño fruncido. Era una mirada de reproche, como si preguntara por qué había escrito una conclusión que era peor que no escribir nada. Permítame explicarle. El jurista se levantó rápidamente. El matrimonio es un contrato bilateral que se basa en el acuerdo de voluntades de ambas partes, y al mismo tiempo es un acto formal. Dio una explicación muy larga, complicada y llena de términos legales durante mucho tiempo. La gente escuchó su perorata hasta el final con paciencia solo porque León III lo había traído. Cuando el erudito terminó su explicación, el príncipe Alfonso hizo una sola pregunta para todos los presentes. En resumen, es decir, explicó que para que un matrimonio sea válido, se requiere el nombre de las partes, el contenido del matrimonio, la firma de ambas partes y la presencia de un clérigo. Según Su Alteza, el clérigo no estaba presente en el lugar, ¿verdad? Por lo tanto, este contrato matrimonial es, en principio, nulo. Solo tiene el efecto de un compromiso. A diferencia del divorcio que requería una autorización especial del Papa, la anulación era fácil. Si la otra parte tenía una causa justificada, se podía hacer unilateralmente, e incluso si uno simplemente cambiaba de opinión y quería anular el compromiso, era posible con una compensación suficiente a la otra parte. El hecho de que en caso de disputa se acudiera a la corte del rey y no a la corte eclesiástica de la Santa Sede, también era una ventaja para quienes deseaban anular el compromiso. El problema son las cláusulas de excepción, explicó el jurista. Si la otra parte había depositado y registrado este contrato matrimonial en el archivo de un clérigo bajo la Santa Sede, se presumía que los documentos allí eran legalmente válidos. Por lo tanto, si no se probaba activamente la ausencia del clérigo, el contrato se convertiría en un contrato matrimonial válido. Alfonso preguntó. El hecho de que hubiera un clérigo se puede averiguar llamando al clérigo que estuvo allí, pero ¿cómo se prueba el hecho de que no hubo un clérigo? Es usted, Su Alteza. Ha dado en el clavo. El jurista aplaudió. El jurista aplaudió. Por eso es un problema. Es prácticamente imposible probar la ausencia. No podemos pedir la coartada de 24 horas de todos los clérigos que residen en Montpellier, ¿verdad? El jurista aplaudió. Por eso es un problema. Es prácticamente imposible probar la ausencia. No podemos pedir la coartada de 24 horas de todos los clérigos que residen en Montpellier, ¿verdad? Alfonso se sumió en sus pensamientos. El archivo de documentos de clérigos bajo la Santa Sede no solo existía en diócesis de cardenales o arzobispos, sino que también podía ser establecido por pequeños monasterios o sacerdotes locales. Gracias a esto se convirtió en un caldo de cultivo para varios casos de falsificación, pero el derecho canónico era el derecho canónico. Antes de que fuera cambiado por un concilio o una reunión de cardenales, por irracional que fuera, no había más remedio que cumplirlo.
Así que si la casa ducal de Valois tiene este contrato matrimonial bien guardado en casa, este matrimonio es nulo. Es solo un compromiso. Si es un compromiso, Su Alteza puede seguir adelante si lo desea, y si no lo desea, puede anularlo. Así que si la casa ducal de Valois tiene este contrato matrimonial bien guardado en casa, este matrimonio es nulo. Es solo un compromiso. Si es un compromiso, Su Alteza puede seguir adelante si lo desea, y si no lo desea, puede anularlo. Racionalmente era correcto asumir la responsabilidad, pero lo que había dejado atrás le pesaba en el corazón. La calidez de su cuerpo, el pecho que subía y bajaba rítmicamente con su respiración, el dulce almizcle y el olor a tierra húmeda, el aroma de su cuerpo mezclado con un poco de hierba y cítricos, no se le olvidaban. Por muy cruel y depravada que fuera, al mirar esos ojos verdes, todas sus preocupaciones se disolvían y el tiempo saltaba y huía. Mientras el príncipe estaba sumido en sus pensamientos, el jurista añadió una explicación sobre los aspectos prácticos. En cuanto a la anulación, hubo varias interferencias en el proceso de redacción, por lo que se considera que se puede anular sin una compensación significativa. Alfonso preguntó. Hasta ahora, la explicación era sobre el caso en que el contrato matrimonial es nulo. ¿Qué pasa si es válido? Si este contrato matrimonial está en el archivo de un clérigo bajo la Santa Sede. El jurista se encogió de hombros. Es simple. Su Alteza es un hombre casado. Como el divorcio es imposible según la doctrina, la única forma es obtener una bula papal de anulación matrimonial, alegando que nunca hubo una relación conyugal real. Añadió. Se puede considerar casi imposible. La expresión de Alfonso se distorsionó ligeramente. Sin embargo, probar que no hubo una relación sexual entre los cónyuges es el método más común para obtener una bula de anulación matrimonial, y Su Alteza no ha visto a la Gran Duquesa en más de 3 años, así que al menos se cumplen los requisitos. Aunque el cumplimiento de los requisitos y que Su Santidad el Papa conceda una autorización especial son cosas completamente diferentes. En ese momento, León III interrumpió al jurista. Alfonso, ¿qué piensas de este matrimonio? León III preguntó con astucia. Alfonso, ante el repentino cambio de actitud de su padre, no respondió de inmediato, sino que miró fijamente al rey. Ejem. El conde Márquez, avergonzado por esa mirada, intervino. En lugar del rey, explicó la razón por la que el rey actuaba de repente de esa manera. De hecho, ha llegado una carta del gran duque Odón. El rey desvió la mirada, y la mirada del príncipe se dirigió en cambio al conde Márquez. Era una mirada que instaba a conocer el contenido. Felicita a Su Alteza por su victoria y regreso, recuerda la promesa de matrimonio y expresa el deseo de reunirse con Su Alteza en un tercer país como Trevero. El rostro de Alfonso se arrugó esta vez abiertamente. ¿A quién creen que están engañando? Después de todo el alboroto que causaron la última vez durante la visita de Estado a Gálico, y ahora pidiendo reunirse fuera del reino de Etruria, su conciencia debía haber sido intercambiada por miel. Es un tercer país, ¿no? León III añadió con una falsa amabilidad. Pero era la voz del culpable que había llevado a Alfonso a Gálico. El príncipe ni siquiera respondió y la atmósfera se volvió sombría. Márquez se apresuró a añadir para arreglar la situación. Su Alteza, hay otra razón por la que Su Majestad el Rey ha cambiado su actitud de manera tan proactiva. Alfonso no estaba dispuesto, pero le siguió el juego a Márquez. ¿Cuál? Es información que nos ha dado nuestra gente, la salud de Felipe IV está bastante mal en este momento. Después de la muerte de la princesa Auguste, Felipe IV se había recluido, perdiendo la cabeza. Se decía que había llorado durante varias noches y que había gritado sin control, perdiendo la cordura. Sin embargo, nunca había visto cosas ni dicho tonterías como ahora. Dentro de Gálico se estaba empezando a hablar de que sería imposible que Felipe IV regresara al trono y ejerciera el poder real con normalidad. Felipe IV, soltero, no tiene herederos. El señor Elco señaló un punto importante. Entonces los ojos de Octavio, que estaba a su lado, brillaron. Octavio quería decir algo en la reunión de hoy. Era su primera reunión, y la impaciencia de no poder mostrar su presencia lo hacía sentir ansioso, pensando que se convertiría en una sombra para siempre. Pero León III y el príncipe Alfonso eran los que más hablaban, aparte de eso, solo el conde Márquez,
un experto y veterano diplomático que había pasado por todo tipo de experiencias, tenía voz, por lo que era difícil unirse. No estaban a su nivel. Pero Elko era diferente. El joven conde Contarini, Octavio, que no había podido unirse hasta entonces, se sintió valiente para hablar cuando Elko lo hizo. Pero, la gran duquesa Lariesa no tiene derecho a la sucesión al trono. Octavio anunció con voz imponente. Su padre, el gran duque Odón, abandonó el castillo de Brienne y se convirtió en Valois, asegurando su vida y su posición actual. Estaba tan nervioso que su voz era antinaturalmente rápida y sus manos temblaban. Pero fue excelente. Fue genial. Una reprimenda perfecta para el subordinado del príncipe. ¿Pero por qué todos me miran con tanta lástima? El conde Márquez suspiró ligeramente y le dijo. Conde Contarini. El príncipe Alfonso ya tiene derecho a la sucesión al trono de Gálico. ¿Qué? Gracias a su madre, la difunta reina Margarita, que fue princesa del reino de Gálico. Su Alteza el príncipe Alfonso es primo hermano de Felipe IV de Gálico. El rostro de Octavio se puso rojo. Era algo obvio, pero lo había olvidado por la emoción. Quería morir. Quería desaparecer de la vista de todos. Quizás para cumplir el deseo de Octavio, nadie le prestó atención después de eso y la discusión pasó a la siguiente fase. Su Alteza el Príncipe. El Gran Duque Odón es un regente de facto, aunque no tenga el título. Es decir, es el gobernante real del reino de Gálico. A la explicación del conde Márquez, León III añadió un comentario. Si te casas con su hija, después de la muerte de Felipe, ¿sabes? El príncipe Luis o quien sea ya está muerto, así que no hay nadie delante de ti. Había varios otros herederos al trono con el mismo derecho que Alfonso. Pero si el gran duque Odón, que tenía un control firme sobre Gálico, lo apoyaba activamente, nadie podría vencer a Alfonso, el príncipe del reino vecino y yerno del gran duque Odón. La pólvora no era el problema. Podrían tragarse todo el reino de Gálico. Su Majestad. Pero Alfonso no parecía nada contento. La vida no siempre sale como uno la planea, ¿verdad? La última vez que León III quiso bailar con la carta de triunfo, Alfonso fue arrastrado al reino de Gálico y casi muere. El príncipe intentó ocultar sus emociones, pero el rey y todos los presentes leyeron una irritación inexistente en el rostro de Alfonso. La carta del gran duque Odón es extraña. En una situación normal, el gran duque Odón le habría enviado al príncipe Alfonso un mensaje similar a: enviaré a Lariesa de inmediato, así que prepara la boda mientras Lariesa viaja. Lariesa era un año mayor que Alfonso. Es decir, su única hija había pasado con creces la edad de casarse. Además, el futuro novio no solo era el héroe de guerra más cotizado del continente central, sino también el único heredero del reino etrusco. Además, era famoso por ser guapo y de buen carácter, por lo que la futura novia no tenía ninguna razón para posponer el asunto. Sin embargo, el gran duque Odón, en lugar de enviar a Lariesa de inmediato, quería reunirse con Alfonso directamente, uno a uno primero. Esto significaba que había algo que requería una coordinación previa. Y era un secreto con un contenido tan importante para la seguridad que no podía ser confiado a nadie más. De ninguna manera voy a meter la cabeza en la boca del león sin saber qué está pasando. Una vez en la vida es suficiente. Las palabras del príncipe Alfonso tenían peso. León III no pudo insistir más y solo emitió un gemido. Por favor, averigüe un poco más por qué el gran duque Odón está actuando así. Alfonso añadió como si nada. Ah, y también si el certificado de matrimonio está en el archivo de los clérigos bajo la Santa Sede. Eso es. Los nobles de la corte también harán su mejor esfuerzo, pero... Padre. León III se sobresaltó. Sí. No viajaré para reunirme con el gran duque Odón sin información adicional. El príncipe Alfonso clavó la estaca. León III suspiró insatisfecho. La conversación terminó aquí y el príncipe Alfonso se fue primero. Mientras el príncipe y sus subordinados salían de la habitación y los sirvientes saludaban al príncipe, Octavio inclinó la cabeza, recordando la petición adicional de Alfonso. Claramente había oído que el príncipe estaba muy interesado en casarse con la gran duquesa Lariesa, pero habrá cambiado de opinión ahora. Si de todos modos se iban a casar, ¿por qué le interesaba si el certificado de matrimonio era nulo o válido? Octavio decidió informar de esto a Rubina.
Ay, esa mujer es tan molesta. Octavio estalló en cólera. ¿Por qué? ¿Por qué? Dentro del carruaje Isabella, embarazada de 9 meses, se pegó a Octavio. Ella refunfuñó con los labios fruncidos. No puedo perdonar a nadie que moleste a mi marido. Octavio abrió la boca de par en par como si nunca se hubiera irritado. Era su esposa, a quien no le dolería ni un poco si la metiera en sus ojos. Incluso si es la duquesa Rubina, no puedo perdonarla. Sin embargo, la felicidad de Octavio fue breve. Tan pronto como se mencionó el nombre de la duquesa Rubina, volvió a estallar en cólera. Sí, bueno, esa mujer, Rubina.